¿qué es una helada? Normalmente a veces uno confunde los términos entre friaje, helada, dice una nevada. ¿Qué es una helada? Bien, la helada viene de la palabra hielo. El ¿Ya? agua se congela o se hiela a partir de 0 grados y por lo tanto las heladas serían las temperaturas, las zonas donde las temperaturas son por debajo de esos 0 grados, que es decir, el nivel ya en el que empieza a congelarse el agua. Y eso solo se da en las partes altas de la sierra, en general a partir de los 3.000 metros de altitud. O sea, las heladas en nuestro país se registran en zonas altoandinas que están por encima de 3.000 metros. Así es, de 3.000, 4.000 metros, ahí podemos tener temperaturas por debajo de los 0 grados, y no solo de los 0 grados, sino también llegando a valores de 14, 15, 16 grados bajo cero, por lo tanto son temperaturas extremas. Y esos valores ya los tenemos acá en el Perú, ¿no? Sí, este año hemos tenido ya algún pico de 17 grados bajo cero, y la temperatura más baja registrada en Perú fue en el año 2003 con una temperatura de 28 grados bajo cero. Es prácticamente una temperatura más baja de lo que se puede registrar en Nueva York, por ejemplo, o en ciudades del hemisferio norte donde habitualmente hace frío. En nuestra zona andina tenemos temperaturas muy similares, por ejemplo, a las de Moscú o en zonas de Rusia donde hace tanto frío, ¿no? ¿Y esta temporada en dónde se ha dado hasta el momento la más baja? La región más fría de la sierra es la zona de la sierra de Tacna y el límite de la zona sur de Puno. Esa región del país es la que registra las temperaturas más bajas. Masocruz, ¿no? Tenemos la estación de Masocruz, sí. Tenemos la estación de Chuapalca también en Tacna. Esas dos estaciones de medición son las que registran generalmente las temperaturas más bajas. Y en otros puntos del país, ¿por qué hay una marcada diferencia? Donde, por ejemplo, usted nos habla que en estas zonas se llega a 10, 12, 14, 18 incluso, y en otras zonas, ¿por qué se registra? ¿Por qué es ese cambio? ¿Por qué se originan a veces ese tipo de diferencias? Bien, en general la altitud es lo que marca un poco la temperatura, altitud, ¿no? La temperatura siempre va descendiendo a medida que subimos en la altitud. Si han viajado por la carretera central, pasando Ticlio, evidentemente ya estamos a casi 5.000 metros de altitud y se siente mucho frío, ¿no? A medida que vamos subiendo, la temperatura desciende en la atmósfera y por lo tanto las zonas más altas del país, la Sierra Sur, precisamente esas zonas de 4.000, 5.000 metros, son las que registran las temperaturas más bajas. En la zona costera, en la zona de la selva, estamos a una altitud de entre 0 metros o 500, 1.000 metros a lo mucho. Esas son las regiones más calurosas del país. Y en la selva, ¿qué es lo que se registra? Se habla de friaje. ¿Qué cosa es un friaje? Sí, justamente hablábamos, ¿no? En la selva es la zona donde hace más calor del país. Habitualmente están con temperaturas de 32, 33, 35 grados tranquilamente. Sin embargo, en esta época del año, que son los meses de junio, julio, agosto, septiembre, esas altas temperaturas pueden variar en algunos días y descender bruscamente. Es el caso, por ejemplo, de esto que se denominan los friajes, que lo que ocasiona es justamente que la temperatura baje bruscamente de esos 35 grados o 33 grados a escasos 20 grados durante el día, e incluso durante las noches puede descender hasta 10, 11 grados, que son temperaturas más bajas, por ejemplo, que las que tenemos en Lima, ¿no? Y que en otras localidades son normales, pero allá por el descenso brusco que tiene ya se habla de friaje. Exactamente. Para ellos eso es mucho frío, es una temperatura extrema para esa región del país donde habitualmente las temperaturas no descienden de los 20 grados y en esta época de invierno pueden llegar, como decíamos, a esos 9, 10 grados en los friajes más intensos. Precisamente se viene una temporada fría, ¿no?, en la selva. Así es, estamos entrando en la temporada fría tanto en la sierra como en la selva. Justamente se conoce a veces el friaje de San Juan, ¿no?, que es justamente en junio tenemos el San Juan, creo que es el 21, el 22. 21, sí, está todo el fin de mes, todo junio. Pues justamente coincide con el solsticio de invierno acá en el hemisferio sur y el solsticio de verano en el hemisferio norte, y es justamente cuando se inicia un poco la temporada de friajes más intensos, ¿no? Esperamos que en junio, julio y agosto tengamos ese frío en la selva, friajes, y también en la sierra, las heladas son más intensas durante estos meses porque la atmósfera es más seca y eso hace que las temperaturas bajen durante la noche. Ahora, así como... Sí. ¿Y ese friaje al año cuántas veces se pueden repetir, por ejemplo, en la selva?
Varía mucho de un año a otro. Hay años en los que tenemos una mayor frecuencia de friajes. No depende tampoco de si tenemos niño o niña, simplemente es la variabilidad propia de este tipo de fenómenos. Hay años en los que podemos tener simplemente 2, 3 friajes intensos, y en cambio hay otros años en que se pueden llegar a tener 7, 8, incluso 10 friajes bastante significativos. ¿Y el tsunami puede terminar, por ejemplo, en este año cuántos friajes, con cuánto vamos a acabar o no? No, lamentablemente nuestros pronósticos, tanto acá en Senami como en el resto del mundo, los pronósticos del tiempo de este tipo de fenómenos son para los siguientes 3, 5, a lo mucho 10 días. Lo que sí hace Senami es emitir avisos meteorológicos que están disponibles en la página web, en los que se alerta cuándo va a iniciarse estos friajes. Por ejemplo, ahora tenemos un friaje a las puertas ya de la selva que va a llegar este próximo día 9. Dentro de 2 días va a iniciar la llegada de este friaje por la selva sur, por la zona de Madre de Dios. Esperamos ya lluvias intensas que van a ir barriendo toda la selva con vientos fuertes, con estas lluvias intensas y también con ese descenso brusco de las temperaturas. Es probable que el día 10, que creo que cae jueves o viernes, ¿no? El viernes es probable que la temperatura en Puerto Maldonado sea incluso más baja que las que se están registrando en Lima. Estarán alrededor de los 20 grados de máxima y temperaturas mínimas de 16, 17 grados. Para ello también Senami recomienda cuidarse de la población, ¿no? Tomar todas las medidas preventivas del caso. Así es, nuestros avisos son difundidos a INDES y a Defensa Civil, a los COEN, a los comités de operaciones de emergencia, y ellos son los que realmente dan las recomendaciones a la población y son los que preparan un poco la emergencia que pudieran darse por estos peligros meteorológicos. Bien, estamos conversando con el ingeniero Martí Bocho, especialista de la Subdirección de Previsión Meteorológica del Senami. Ingeniero, hace unos instantes usted nos ponía como ejemplo que en el caso, por ejemplo, de las heladas hay zonas que se registran mayor incidencia, que son, digamos, los puntos neurálgicos. También en la selva podemos ubicar este tipo de zonas donde existe mayor incidencia de friaje. Y además, otro tema, ¿el friaje siempre viene acompañado de lluvias y vientos fuertes o son ocasionales? Por lo general, bien, vamos por orden. ¿Sí? La zona sur, la selva de Madre de Dios y Puno son las zonas de mayor impacto de los friajes, es donde la temperatura baja más. Se han registrado algunos friajes, por ejemplo, en Sangabán, en la zona de Puno, que se han registrado temperaturas de hasta 3 grados. Y Sangabán es valle, ¿no? Es valle, es la zona ya entrando a la selva, ¿no? Así es. Entonces, las temperaturas pueden bajar hasta 3 grados, que es prácticamente una temperatura típica de sierra, ¿no? Por lo tanto, la selva sur es la que recibe mayor impacto. La selva central también, la zona de Ucayali, selva de Junín, Pasco, pueden tener bastante impacto. Y la zona norte ya difícilmente, solo los friajes más intensos consiguen que la temperatura baje. ¿Vienen acompañados de lluvia? Vienen prácticamente todos los friajes, cuando llegan, vienen acompañados de lluvias intensas y también de ráfagas de viento. El año pasado tuvimos un ejemplo en el mes de abril, que todavía no era la temporada de friajes, en el cual hubo vientos huracanados en la zona de Pucallpa, que llegaron a levantar techos bastante grandes y causaron numerosos daños materiales. Algunos llegaron a tumbar embarcaciones en los muelles de la ciudad de Pucallpa, y eso se debió a la entrada de un friaje. Y ahora conversábamos al inicio también, ¿qué es una nevada en realidad? Es otro, digamos, ¿y dónde se da con mayor incidencia? Eso se da en las zonas también de altitud. Así es. Justamente a veces vemos fotografías, ¿no?, en los medios que dicen friaje en la sierra, y salen imágenes de ganado en medio de la nieve. Entonces, son fenómenos diferentes. Una cosa, la helada o la intensificación de las heladas se da normalmente con el cielo despejado. Es decir, no llueve, no nieva, tenemos el cielo estrellado, y eso hace que las temperaturas bajen más de lo normal. La nevada, por el contrario, sí necesitamos que haya nubes y que haya precipitación. En este caso, como se da en las zonas más altas donde hace mucho frío, esa precipitación se mantiene sólida, es decir, se mantiene como cristales de nieve y no se llegan a fundir.
Generalmente cuando tenemos los avisos de nevadas en zonas altas, suelen ser por encima de los 4.000, 4.500 metros de altitud. Son zonas donde habitualmente no hay cultivos y básicamente las actividades son ganaderas, ¿no? Entonces el mayor impacto es en las actividades ganaderas y también en algunas viviendas donde la nieve se puede acumular en los tejados y causar que estos colapsen, ¿no? Entonces son los principales efectos, o también el corte de vías de comunicación. Una zona donde habitualmente nieva es la zona de Ticlio, donde hay esos cortes en la carretera central, o en la zona sur, la carretera entre Arequipa y Juliaca, por ejemplo, claro, es otra zona donde habitualmente... En la zona de Candara es Condoroma, ¿no? Que es una zona donde también neva bastante. La zona de Imata, también Imata, en Arequipa. Claro, que es Espinar, esa zona, ¿no? Es la conexión entre Arequipa, Cusco y Arequipa, Puno. Esa carretera habitualmente está afectada por estas nevadas que impiden que el tránsito circule libremente. Ahora, ¿la sensación de frío es mucho mayor que cuando se presenta una helada o es variable? Eso también es muy interesante la pregunta. Durante una nevada tenemos el cielo cubierto durante el día y por lo tanto la temperatura durante el día es más baja, no sube tanto porque tenemos el cielo cubierto y la sensación de frío durante el día es mayor. Sin embargo, en la noche la temperatura no baja tanto como cuando tenemos estos episodios de heladas o esas bajas temperaturas con cielo despejado. ¿Y cuál es, digamos, ustedes están haciendo además, y en realidad los felicitamos, toda una campaña informativa a nivel nacional, lo están haciendo en coordinación con las unidades de gestión educativa local, las UGELES, ¿no? Y donde le brindan esta información a los docentes, a los maestros. ¿Cómo ha ido marchando y cuál es la capacidad de respuesta que se ha tenido? Bien, hemos trabajado, se trabajó ya en años anteriores unos materiales educativos para inicial, para primaria y secundaria, y esos materiales son los que se están haciendo llegar a diferentes UGELES de forma, digamos, que de momento no es masiva. Se ha tomado unas muestras de algunas UGELES de Selendín, hemos trabajado también en Espinar, en la zona de Puno, y se realizan unos talleres con docentes que trabajan con estos profesores de las UGELES todo el tema de insertar un poco el tema de la meteorología dentro de la currícula escolar, que es un tema que nos permitirá a futuro que las generaciones que ya van creciendo y se van educando un poco en meteorología entiendan mejor estos conceptos, se sepan preparar más ante fenómenos como el Niño, como estas nevadas, como estos friajes.